Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, entender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Es importante en este preciso momento analizar algunos aspectos que pueden cambiarle la vida a algunas personas, que pueden salvarse vidas en otros casos, porque cuando se toman decisiones adecuadas, cuando se trabaja con ese empeño y con ese deseo de resolver los problemas, pues se logra. Y si hay personas que conocen y que entienden lo que es también administrar bien una institución, pues entonces las cosas pueden ser favorables para la mayoría de las personas que buscan de esos servicios. Honduras tradicionalmente ha tenido un servicio de salud que no ha dado la atención, la cobertura y no ha resuelto realmente los problemas que la mayoría de la población tiene. Recientemente estamos estrenando un gobierno que 100 más o menos días, un par de días, y se están empezando a tomar decisiones. Eso es lo que nosotros como hondureños queremos, de una u otra forma, ver que el país pueda tener una mejor oportunidad. Un país de gente noble, un país de gente trabajadora y un país que requiere que todos y cada uno de nosotros hagamos lo mejor desde la trinchera donde nos encontremos. Para hablar de este tema y de otros temas más, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Montserrat Arita. Gracias, doctora. Directora del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, doctor. Un placer estar en Unidos en Diálogo. Bienvenida a Unidos en Diálogo. Un honor contar con su presencia. Igualmente, doctor, nosotros sabemos su trayectoria, no solo en el ámbito de la comunicación, sino que en el ámbito de la salud. Que créanme que la salud es un terreno bien escabroso. La salud es un universo aparte de problemas que hay que solucionar para allá, porque la salud lamentablemente no puede esperar. Y máxime tratándose la salud de la población hondureña, que ha sido tan postergada durante décadas, postergada históricamente. El pueblo hondureño, yo nunca me voy a cansar de decirlo, es un pueblo que ha sido muy sufrido, muy golpeado, y bueno, el nuevo mandato a que estamos llamados por orden del presidente constitucional de la República y también ministro de Salud, don Narri Juan Afurazabla, es precisamente a trabajar incansablemente por la salud del pueblo hondureño, pero desde una estela de transparencia, de honestidad, de disciplina, para brindarle lo mejor en la calidad de atención y calidez, también servicios con calidez a la población hondureña. Doctora, con el conocimiento suyo y de parte de la población lo que ha sufrido, hemos visto que ha pasado gobierno tras gobierno. Pues yo le puedo decir, desde que conozco y he estado en el área de salud, que comencé en los años de los 80 como estudiante, pues en los primeros años íbamos a lo que cariñosamente se le conoce como prisión verde, que es la sala de labor y parto, porque era verde, el uniforme verde y todo verde. Los niños recién nacidos se envolvían con papel, porque no había suficiente ropa. Papel estraza. Papel Aún estraza. En el gobierno del Poder Ciudadano del señor José Zelaya Liasmel, bueno, cuando yo fui interno, los niños en papel estraza los envolvíamos. Hacíamos Pleurovac, que era para drenar secreciones y drenar líquido pleurítico de los pacientes, los hacíamos con botes de agua azul, de esos de galón, con botes de repente de cloro. Y todo eso en un hospital de la magnitud del Hospital Escuela, que es la cara emblemática, el rostro de la salud del pueblo hondureño, en el gobierno del Poder Ciudadano 1. En el mismo gobierno que en la administración pasada nos sigue dando los mismos problemas que debieron haber solucionado porque se comprometieron para ello, pero lamentablemente dejan una deuda histórica, financiera y una deuda también moral, doctor Ronnie Portillo. Fíjese que
es increíble que las personas que decían que tenían el compromiso de rescatar la salud del pueblo hondureño, colegas nuestros, doctor Ronnie Portillo, que se abanderaron en el gobierno Juan Orlandista, se abanderaron con la lucha de la plataforma de la salud y la educación, que decían que iban a mejorar la salud y la educación del pueblo hondureño. Lo que hicieron fue prácticamente catapultar sus carreras políticas, y los tuvimos nosotros en el Congreso Nacional como diputados. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, una Ligia Ramos, que se desgarraba las vestiduras hablando del Instituto Hondureño de Seguridad Social y llegó al Congreso y no hizo nada? ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a Marco Eliud Girón Portillo, que se desgarraba las vestiduras también diciendo que iban a mejorar la salud del pueblo hondureño, y lo que hizo fue enchambar a su mujer en Copeco y enchambarse él también porque quedó hasta con una plaza de guardias? ¿Cómo olvidar al doctor Chirinos, el urólogo, que también se desgarraba las vestiduras? Circula incluso un video donde él decía que si no cumplían con las demandas que decía el colegio médico y los estudiantes, iba a haber derramamiento de sangre. Hasta eso llegó a decir, allá anda el video en redes, solo es de buscarlo. Y llegó al Congreso Nacional, no hizo nada tampoco. Y así innumerables son los médicos. La doctora Suyapa Figueroa, que fue presidenta eterna del Colegio Médico de Honduras con su amiga la doctora Claudia Ramírez o Ramos, no me acuerdo cuál es el apellido de ella, que eran figuras que se supone luchaban por la salud del pueblo hondureño, llegaron al Congreso nada, fueron puros cachinflines. Entonces, mire, yo creo que la ciudadanía hondureña, doctor Ronnie Portillo, ya se cansó de la clase política mentirosa, de la clase política que viene, los agarra y los ocupa como graditas o como trampolín. Ya la gente se cansó, y eso quedó evidenciado definitivamente el 30 de noviembre del año 2025 en las urnas durante las elecciones generales. No obstante, usted decía extracámara algo muy importante, que el Partido Nacional, que es el partido que tiene mi corazón político, por así decirlo, el partido que es mi partido, el partido a quien yo le guardo devoción política, las tiene cuesta arriba ahorita. Pero estamos obligados a hacer un buen trabajo, a hacer más que un buen trabajo, un excelente trabajo, cumplirle las promesas a la ciudadanía hondureña, porque lamentablemente para nosotros esta puede ser la última oportunidad. Y lo peor del caso es que si nosotros no cumplimos con las expectativas de la ciudadanía hondureña, podemos incluso perder el país, porque el Partido Liberal no es un partido fuerte. Hacen oposición y suman sus votos en el Congreso, sobre todo en temas de juicio político y otros puntos que son relevantes, por ejemplo, elecciones de magistrados a Corte Suprema de Justicia, elegir, por ejemplo, magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, elegir concejales al Consejo Nacional Electoral, elegir fiscal general del Estado. Obviamente ellos suman, pero no son una fuerza política que puede pelear las elecciones en Honduras. Y lamentablemente la izquierda, el comunismo siempre va a estar latente, y vimos cómo son de recios ellos para presionar y para intentar incluso cometer ese asesinato contra la democracia de los pueblos. Entonces, definitivamente este es un llamado a que los que tenemos la oportunidad de servir a Honduras lo hagamos bajo la estela de trabajo, de disciplina, de honestidad y de transparencia, tal cual lo ha hecho siempre el presidente Narri Juan Afurazabla. Ahora, usted está iniciando su gestión. ¿Qué encontró en esa institución llamada Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en el sentido de medicamentos, atenciones, la infraestructura, qué sé yo? No sé cómo usted encontró, porque yo tengo tiempo de no ir al Hospital Mario Mendoza. Antes lo visitaba con mucha frecuencia, pero tengo algún tiempo de no asistir. Bueno, prácticamente los 4 años anteriores no me acerqué mucho a los hospitales así. Pero lo vamos a acercar. Lo vamos a acercar porque también en ese trabajo que nos ha encomendado el presidente de la República y ministro de Salud, don Narri Juan Afurazabla,
tenemos que acompañarnos de los mejores, doctor. Tenemos que acompañarnos de los mejores. Y usted ha sido una autoridad en materia de salud. Yo lo recuerdo cuando usted fue incluso director de IADFA. Y recuerdo todos sus proyectos. Y recuerdo cómo contribuyeron a la salud de la población hondureña. Entonces uno tiene que rodearse de los mejores. Ahí está el legado todavía usted. Yo lo sé. Ve en los diferentes centros comerciales, en los malls, en los cines, en los restaurantes, discotecas, espacios libres de humo de tabaco, la misma universidad, centros educativos. La ley antitabaco también, que es una de las mejores leyes de América Latina, doctor. De América Latina. Ese es nuestro legado a la población hondureña, tener espacios libres de humo de tabaco. Así es. Y yo después, en el transcurso del programa, le voy a decir una inquietud que tengo que la puede hacer legado suyo para que quede en la historia de su gestión y que la recuerden en cualquier rincón del país. Pero quiero yo saber primero, qué encontró usted y los números que me dijo, porque esos detalles se tienen que analizar muy bien. Abrir los ojos, los oídos, para que escuchen lo que usted va a decir en este momento. Bueno, en una palabra le voy a resumir cómo encontré el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en una palabra. Anarquía. Convertido en un completo desorden. Si hablamos de infraestructura física, el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza es un hospital en el cual los techos se están cayendo, los pisos ya los están levantando raíces de árboles, infraestructuralmente no hay suficiente espacio físico para los empleados, hay hacinamiento. Hay una fundación que se llama Fundación Ayuda en Acción, que inició un proyecto que ya va por el año de remodelación de 2 salas. Por cierto, solo tienen la sala de mujeres, en donde actualmente tenemos instalados a los varones, y nuestra población de pacientes femeninas, gracias a Dios, nosotros contamos con el apoyo del doctor Marvin Macedo, que es colega y amigo, y él nos tiene a las pacientes del Mario Mendoza, las tiene ingresadas allá ahorita en el Santa Rosita, por mientras resolvemos el problema de espacios. No obstante, esta fundación se ha quedado corta. Y no me da pena decirlo aquí, se ha quedado corta al entregar el proyecto porque lleva más de un año. Imagínense lo que significa esto, que no le entreguen a usted en el tiempo estipulado el proyecto de remodelación que usted espera. Significa que durante un año el hospital de día cerró, pero actualmente en mi administración ya empezamos las diligencias para que ese hospital comience a funcionar ya ahorita en mayo. El hospital de día, que atiende a una población de 320 a 700 pacientes mensuales, que ya al año representan más de 7,000 pacientes, además de los 64,000 pacientes que atiende todo el hospital en todo el año. Aparte de esto, se cerraron las visitas a los pacientes. Desde hace un año los pacientes están sin recibir la visita de sus familiares. Que eso es terrible. Es importantísimo en la recuperación de nuestros pacientes porque necesitan el apego de la familia, la fuerza vital que le da la familia a uno. Yo, por ejemplo, le voy a ser sincera, a todos nosotros nos ha pasado en la carrera de medicina, que nos sentimos cansados, que salimos de un turno sin ganas de hacer nada, hasta desmoralizados. Pero ¿qué ocurre? Usted llega a su casa y esa familia le nutre a usted de fuerza, de amor, pues lo mismo sucede con los pacientes. Ese apego de la familia es de suma importancia para que ellos puedan recuperarse, rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad, porque lamentablemente nuestro paciente psiquiátrico ha sido estigmatizado, al igual que estigmatizados han sido también los profesionales de la psiquiatría y de la psicología, porque si quieren ofender a alguien, le dicen, es que ese es psiquiátrico, es que ese es bipolar, la gente en su magnánima ignorancia, ¿verdad? Y si quieren ofender a alguien, es que vos tenés que ir donde el loquero, cuando en otros países, en países desarrollados, quien va a un psiquiatra, a una atención psiquiatra, es gente de élite, es gente que tiene el recurso para pagar un psiquiatra, no cualquiera va, a que le ayuden a manejar su dolor, a que le ayuden a manejar su proceso de duelo. Entonces, en ese entendido, ahora en mi gestión, en estos momentos, estamos lanzando una campaña que se llama Mi Familia Me Cuida. Y Mi Familia Me Cuida precisamente arranca este viernes 8 de mayo
porque ya nuestros pacientes van a poder ser visitados por sus familiares en horario de 3 a 5 de la tarde todos los viernes. Entonces volvemos nosotros a fortalecer esa relación familia-paciente. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros internos manejamos el grupo de pacientes que están cumpliendo un plan de tratamiento, pero también manejamos un grupo de pacientes que están cumpliendo una condena, que son privados de libertad, que el juez determinó que de repente ellos no podían estar en una cárcel, pero tampoco podía mandarlos a su casa y tenían que cumplir una condena en un hospital psiquiátrico que les ayudara a mejorar con su enfermedad o su estado de salud. En ese sentido, mire, hemos sido muy golpeados nosotros también por el tema del espacio físico, pero también por la misma desidia de quienes han dirigido por los siglos de los siglos, amén, nuestras instituciones de salud. Yo le comentaba a usted, bueno, usted y yo hemos sido formados en el área de la administración de la salud. Vea, yo tengo una inquietud de lo que usted está diciendo. Número uno, en los equipos de fútbol más caros del mundo, los psicólogos, los que se encargan de preparar anímicamente y evitar que los jugadores caigan en incapacidades futbolísticas, son los psicólogos mayormente pagados en todo el mundo. Así es. O sea, la importancia de la psicología y de la psiquiatría. Y número dos, lo otro que me preocupa a mí es que ya viene la temporada de lluvia, se nos acerca. Y sabemos muy bien que ese hospital es completamente vulnerable. Y los pacientes que están ahí se merecen un mejor lugar para estar. Así que esa es una de las inquietudes principales en relación al hospital. ¿Tiene usted en este momento el apoyo directo del presidente para que se dé cuenta que con las primeras lluvias ese hospital es un coladero, principalmente donde están los pacientes? El apoyo del presidente Narrijuan Afura Sabla lo tenemos, definitivamente lo tenemos. Y estamos emprendiendo acciones. Y era lo que yo le decía, yo no puedo concebir, doctor, no puedo concebir sinceramente que una persona llegue a un cargo administrativo. Ay, como es su plaza, no voy a ir a ver pacientes, qué bonito, voy a estar en mi cargo administrativo de 7 de la mañana a 1 de la tarde y luego a la 1 de la tarde salgo para mi privada y me desentiendo del hospital. No, es mentira. No se dirige una institución de salud de esa forma y usted que ha sido director de hospital y yo que soy directora de hospital y que también he formado parte de otros proyectos que tienen que ver con salud, lo sé a cabalidad. Bueno, hemos tenido ministros de salud, nefrólogos que se iban 2, 3 de la tarde de la oficina de la Secretaría de Salud a su clínica privada. Hemos tenido neurocirujanos, hemos tenido ginecólogos, ortopedas, hemos tenido cirujanos de todas especialidades. Un ortopeda que quebró el Instituto Hondureño de Salud y se iban Instituto Hondureño de Seguridad para su Social. privada temprano. Correcto. O sea, ese ha sido parte del fracaso y tenemos que autocriticarnos como médicos porque en realidad el problema no es solamente de los dichosos políticos que le queremos achacar la cosa aquí, sino que también el problema es nuestro, porque uno debe tener la capacidad ética y moral de no aceptar un puesto si no tiene la capacidad de poderlo ejercer. Y fíjese que yo le voy a decir algo, yo actualmente no tengo solo el apoyo del presidente constitucional de la República, Narrijuan Afura Sabla, porque él nos está apoyando, sino que también tengo el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y hoy sí quiero darle las gracias al general Héctor Benjamín Valerio Ardón, porque de hecho con el general Valerio nosotros tuvimos unos primeros acercamientos desde la Coalición de Médicos en Acción de Honduras, que yo dirijo, antes de que yo fuera directora del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Y actualmente el mismo general me dijo, doctora, estamos para apoyarle en todo lo que esté a nuestro alcance como Fuerzas Armadas que podamos apoyarle. Y yo soy una persona muy agradecida, no me puedo quedar sin darle las gracias a este hombre, que además de estarme apoyando actualmente a mí, mediante ciertas gestiones que estamos haciendo, también quiero agradecerle públicamente a él haber defendido nuestra democracia el 18 de diciembre del año 2025, doctor Ronnie Portillo.
Y se lo digo porque usted es una de las personas que luchó también por la democracia de Honduras desde esta plataforma, desde su canal, desde los foros que usted hacía, desde la concienciación de la población hondureña. Y uno no se puede quedar con eso. Y en ese entendido, fíjese que, volviendo al tema de que en la vida hay que aprender a ser éticos, en la vida hay que aprender a ser personas honestas, y a decir si puedo con esta carga o no puedo con esta responsabilidad. Miren, tengo el caso de una persona que fue 12 años subdirector del hospital y fue 4 años director del hospital. Y en 16 años que esta persona, que es psiquiatra, junto a otros psiquiatras también, que fueron directores de hospitales, solo esa persona en 16 años dejó de atender 89,000 pacientes. Que si yo le pongo un valor de consulta de 1.500 lempiras, que es lo mínimo que puede cobrar un psiquiatra en la clínica privada, representan 133 millones de lempiras. Con 133 millones de lempiras, yo, Montserrat Arita, construyo un hospital psiquiátrico Mario Mendoza nuevo. Con solo un médico que no vio Con paciente. Solo un médico que en 16 años no atendió a un tan solo paciente. Por estar en cargos administrativos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Pueblo hondureño, con esos 133 millones de lempiras, yo le construyo un nuevo hospital psiquiátrico Mario Mendoza. Es para que nos fijemos, porque a veces dicen, es que quien lo está dirigiendo no es psiquiatra. No, es que quien tiene que dirigir las instituciones en materia administrativa o financiera son personas calificadas para esos puestos, que somos los especialistas en el área administrativo financiera, que entendemos de ese tipo de temas, que hemos dedicado nuestra vida y nuestra experiencia laboral a trabajar en este tema. Pero eso no lo entienden los gobernantes. No lo entienden. Y no lo entiende la población también hondureña. La mayoría de la población no entiende eso. Porque, por ejemplo, no solo los ministros anteriores que le mencioné, incluso hasta psiquiatras fueron ministros y no dieron el ancho. Sí. También... qué sé yo, terapeutas o no sé qué especialidades tenían y que no dieron el ancho. Al final de cuentas, en los actuales hospitales también hay varios cirujanos, ginecólogos, qué sé yo, que habrá pediatras. Que habrá que medirlos por resultados. Habrá que medirlos por resultados. ¿Cuánto nos costará tener un director de un hospital que sea cirujano en este momento, que sea ginecólogo, que sea pediatra? ¿Cuánto cuesta cada cirugía? Deduzcamos ahí. ¿Cuántas cirugías me puede producir un cirujano a mí al día? Mínimo 3 cirugías. Y la cirugía puede andar por un procedimiento muy mínimo entre 30,000 a 150,000 lempiras a veces. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que... Ahora le voy a decir algo. Si esa persona tiene formación administrativa o esa persona es efectivo en la administración, habrá que ver eso. Pero en el caso del hospital psiquiátrico Mario Mendoza, insisto, una persona que en 16 años no vio pacientes, me representaron 89,000 atenciones. Y voy a ir más allá de ese dato. ¿Cuántos de esos 89,000 pacientes se suicidaron? ¿O cuántos de esos 89,000 pacientes dañaron a alguien o perjudicaron a alguien o golpearon a alguien o mataron a alguien? Entonces, por no ser atendidos por un psiquiatra. Por no ser atendidos por un psiquiatra. Yo prefiero tener a todos los psiquiatras dando consulta en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, porque son pocos, a tenerlos como administrativos, porque en Honduras solo hay 58 psiquiatras, pero también nuestra administración ya ha contemplado ese tema. Y queremos precisamente, para esto vamos a tener acercamientos con el Congreso Nacional. Y nuevamente reitero, estamos solicitando el apoyo del presidente, del abogado José Tomás Zambrano Molina, porque nosotros tenemos un plan para capacitación y especialización del recurso humano en salud. Y en el tema de mi hospital, y no de mi hospital como decía la exministra Carla Paredes, ¿verdad? Que decía que el hospital era de ella, no, del hospital donde yo trabajo, donde yo estoy laborando como servidora pública. En el caso de nuestro hospital, yo me enfoco
en los psiquiatras y psicólogos que debemos de tener. Por ejemplo, la mayoría de psiquiatras en Honduras solo hay 58 psiquiatras, de los cuales 17 de ellos trabajan con el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, y de estos psiquiatras la mayoría son psiquiatras generales. Pero aquí necesitamos, por ejemplo, psiquiatras especialistas o subespecialistas en psiquiatría pediátrica. Necesitamos psiquiatras subespecialistas en psiquiatría geriátrica, en adolescentes. Entonces, necesitamos psiquiatras forenses. Psiquiatra forense solo hay uno. Solo está Juan Carlos Munguía, que por cierto con Juan Carlos somos amigos, así que saludos a Juan Carlos si nos está viendo. Entonces necesitamos mandar a especializar nuestro recurso humano. Bueno, y ya nosotros tenemos un plan para eso. Eso no le compete al Congreso, eso le compete al ente rector de la educación, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que no está cumpliendo su función, junto con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Salud, que tampoco está cumpliendo su función, porque son dos instituciones del Estado que deben sentarse, platicar, dialogar, porque la Secretaría de Salud tiene que plantear las necesidades de formación de personal y la universidad está obligada a preparar el personal. Pero no lo va a cumplir, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente a usted se le olvidó un elemento en esta ecuación, mi querido doctor Ronnie Portillo, y es que eso tiene que estar, en esto hay varios elementos en esta ecuación. Una es la Secretaría de Salud como rectora de la salud del pueblo hondureño, la otra es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como rectora de la educación superior del pueblo hondureño, pero el otro es el Colegio Médico de Honduras, que debiera tener y cumplir 4 funciones. Una de ellas es la función gremial, que la cumple muy bien pidiendo los aumentos salariales, ¿verdad? La otra es la función académica universitaria, que vemos que no la cumple. La función ética, que tampoco la cumple. Y la función de vinculación con el pueblo hondureño, con la sociedad, es a peor, ¿verdad? Porque ni se acuerdan de la gente. Entonces, en ese entendido, el Colegio Médico no cumple con su función académica. Debiera ser el Colegio Médico de Honduras el abanderado de decir, hay tantos médicos generales. ¿Sabe cuántos médicos somos actualmente? Somos 23,000 médicos, vivitos y coleando todavía, de los cuales tal vez el 85% esté activo. Pero ¿cuántos médicos generales hay que quisieran especializarse y el Colegio Médico no les presta dinero? Porque para especializarse hay que tener dinero. Entonces el Colegio Médico no les presta. La universidad no les solventa porque no abren el número de plazas que se necesitan para poderlo formar. Y la Secretaría de Salud, lamentablemente, no les puede poner un puñal en la garganta a ambos para que se muevan. Entonces nosotros que hemos contemplado, el Congreso Nacional sí tiene una iniciativa para mandar a profesionalizar recurso humano en salud, para mandar a especializar. Entonces, bajo esa premisa que nosotros incluso ya en el año 2018, cuando yo me lancé a la presidencia del Colegio Médico de Honduras, que nos tenían un gran miedo, por cierto, ¿verdad? Lamentablemente nos hicieron una mala campaña y no pudimos concretar el poder ayudar a la gente a través de esa iniciativa, pero ahorita sí vamos a presentarle al Congreso Nacional, en el caso del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, para mandar a profesionalizar recursos. Excelente. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de sus expectativas, qué piensa hacer más por el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, y entre ellos quisiera saber, por ejemplo, si ha ido analizando usted la cantidad de pacientes que tenemos en diferentes partes del país, llámese el departamento de Ocotepeque, hasta el departamento de Gracias, al de Choluteca Valle y al norte con Atlántida y Cortés. La cantidad de pacientes que vienen o que hay veces los traen amarrados en el carro de la alcaldía, en el carro de lo que la gente cariñosamente le dice FUSEP todavía, porque así le dicen los pacientes y la gente, que son los de la Policía Nacional, en los carros de un buen vecino, y el costo que esto implica que traigan a esos pacientes amarraditos porque simple y sencillamente no reciben su tratamiento a tiempo. Vamos a hablar de esos temas cuando retornemos de la pausa aquí en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender
analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema de interés nacional y se refiere a la salud del pueblo hondureño y específicamente pacientes que frecuentemente son abandonados por el estigma que se les tiene. Y realmente no falta en cada uno de nuestros municipios y aldeas de Honduras el famoso pacientito loco que le dicen, que hay veces lo golpean, abusan de ellos, o ellos quiebran vidrios de un carro, de una casa, hay veces hasta les quitan la vida. Y pues eso es frecuente en nuestros pueblos, simple y sencillamente porque hace falta que se les aplique una simple inyección que ni es tan cara para aplicarles, hombre. Pero a nadie le ha importado los gobiernos que hemos tenido. Yo se lo he dicho a un par de exministros, les mencioné el tema, lo mencioné a un par de altos funcionarios, a nadie le interesó. Pues ahora que tenemos a nuestra invitada aquí, se lo voy a mencionar y es lo que le dije yo que iba a quedarle como legado ante el pueblo hondureño, ante la nación, es que eso es fácil. Estos pacientes normalmente los trae el alcalde o el regidor, o familiar, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los traen amarraditos, tirados en la paila, y eso se puede evitar simple y sencillamente que el hospital Mario Mendoza les mande el medicamento completito del mes al pueblo donde está este paciente, y eso lo pueden hacer en conjunto con el alcalde, porque el alcalde se va a alegrar porque ya no va a necesitar gastar el combustible, ni chofer, ni nada más, ni el dinero que le da a los familiares para que se vengan con el paciente si es que vienen. O sea, ahorraría un montón de costos para la población en general, pero más que el costo del sufrimiento de un ser humano que es agredido con frecuencia, e incluso el riesgo de perder la vida él o alguna persona que pueda él atacar. Entonces, yo invitaría el día de hoy a la doctora Montserrat Arita que nos deje como legado esa actividad específica de contactar a todos los alcaldes que pueda, comenzando por los departamentos de Occidente del país, que hay una gran cantidad de pacientes, y se lo digo porque a mí en lo personal me ha tocado llevarles medicamentos. Me llaman, les mandamos, hay veces mi esposa les compra y todos los detalles, hay veces amigos que están en Estados Unidos les compran, o sea, eso se puede hacer. Si usted hace eso, doctora, no importa que no haga lo demás, pero que haga eso, la van a recordar por el resto de la vida en todo el país, que hizo algo por el pacientito, por el que le dicen normalmente loquito, pero que no es el loquito del pueblo, pero que así lo tratan con ese deterioro humano y con esa discriminación que es hacia esas personas. Así que yo le invito en que evitemos esa forma despectiva de esos pacientes, y yo le invito que su labor empiece por ahí, y es fácil, porque le digo, yo le puedo contactar con 2, 3 alcaldes, incluso hasta con el Amón, pero yo creo que usted no necesita, porque usted lo puede hacer así solita, porque tiene la capacidad. Pero gracias. Eso sería la petición de Unidos en Diálogo del doctor Ronnie Portillo hacia su persona, que lo he planteado a infinidad de funcionarios. Se lo he planteado a exministros y se lo he planteado a altos funcionarios en sus momentos, incluso a directores del hospital psiquiátrico, los mencioné en su momento, y a nadie le importó. Entonces, yo me sentiría muy satisfecho como hondureño que en su gestión la recuerden por algo tan noble como es rescatar a estos pacientitos que son abandonados, y le va a salir sumamente barato porque no es tan caro el medicamento, y aparte de eso se lo van a agradecer y va a ser el legado, así como yo dejé el legado de espacios libres de humo de tabaco. Yo le invito a que usted deje ese legado a nivel nacional con los pacientes psiquiátricos. Doctor, fíjese que eso me hace recordar algo. Cuando a mí me notifican que el presidente quiere que yo tome la dirección ejecutiva del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza,
Cuando el presidente me encomienda a mí esa labor, solo hay una cosa que yo le pedí a Dios. Solo hay una cosa. Le pedí sabiduría. Porque con sabiduría uno puede tener la humildad de aceptar que está cometiendo un error y enmendarlo, o no cometerlo también. Con sabiduría uno mantiene los pies sobre la tierra y evita levitar, caminar en el aire. Con sabiduría uno no tiene oídos susceptibles a chismes ni a lisonjas, porque quien te dice que todo anda bien, te está mintiendo, porque siempre hay cosas, los que somos expertos en el tema de la gestión de calidad, sabemos que las cosas nunca son perfectas, que siempre se deben mejorar, que siempre hay oportunidad a la mejora continua. Cuando uno tiene sabiduría, tiene temor de Dios, entonces uno evita cometer actos que riñan con lo que Dios le gusta, y usted con sabiduría no cae en actos de corrupción. Y precisamente yo le agradezco a Dios, doctor, porque yo sé que también al pedirle yo sabiduría, Él ha puesto personas en mi camino que al final son ángeles que nos ayudan a hacer que nuestra gestión sea una mejor gestión para beneficio de los más vulnerables. Y yo tomo con humildad el día de hoy esa idea que a mí me parece fantástica, doctor. Y créame que cuando usted me dijo eso, ya mi mente iba volando por la MON. La MON, la Asociación de Municipios de Honduras, es la que aglutina a todos los alcaldes de nuestro país. Y considero yo que sí es una excelente estrategia, porque todo lo que venga en beneficio de los pacientes, sobre todo los más vulnerables, que son los pacientes psiquiátricos, es bien recibido. Y se lo agradezco de todo corazón, se lo digo, se lo agradezco, y vamos a iniciar gestiones. Eso va a depender obviamente del presidente y la junta directiva de la MON, que me reciban lo más pronto posible para solucionar este problema. Porque, por ejemplo, yo he estado recibiendo bastante pacientes de La Paz. Hay una comunicadora social, de hecho, que la conocimos en este tema de la lucha por los derechos humanos, que se llama Berta, que ella me ha traído varios pacientes de La Paz. Y así, un sinnúmero de pacientes que sabemos que su condición puede mejorar, pues, con este tipo de tratamientos. Así que lo tomamos como un reto. Fíjense que mucha gente me dice, ay, vos, que el hospital, yo estoy feliz en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Estoy feliz con ese hospital, que el presidente ha encomendado a que estas manos y este cerebro lo administren. Puede hacer un buen trabajo y puede ser recordada como una de las mejores gestiones. ¿Sabe por qué? A mí de qué me sirve que me manden a sentarme en una oficina con aire acondicionado y que todo yo ya lo tenga hecho. Al pueblo no le sirve de nada. Y para grandes males, grandes remedios, decía mi abuela. Entonces, yo sé que en el hospital hay bastante necesidad, pero sé que con trabajo, con honestidad, con transparencia y con disciplina, que es la mística que lleva el presidente de la República y ministro de Salud, Narrijuan Afurazabla, lo podemos lograr. En esta vida nada es imposible, pero si hay que penquearse, si hay que esforzarse, si hay que trabajar duro, y ese compromiso yo lo tengo con la administración del presidente y también obviamente con la ciudadanía hondureña. Y sí, créame que lo vamos a hacer. De hecho, le comento que nosotros teníamos mucha queja de paciente que era rechazado. A mí me tocó mandar a traer un niño a Comayagua. Lo envía a medicina forense al hospital, y del hospital un médico y un enfermero lo rechazaron. Un psiquiatra y el enfermero rechazaron al paciente y lo despacharon para Comayagua. Y gracias a Dios nosotros los directores de hospitales nos llevamos muy bien. Llamé al doctor Jorge Torres, el director del Hospital Santa Teresa de Comayagua, a quien le agradezco porque él es un director muy colaborador con nosotros los directores de hospitales, y me mandó al paciente en la ambulancia del hospital. Y pudimos hacer la intervención con él. Y sucedió igual con otra persona el día de ayer, que es de Marcala, La Paz. Nos tuvimos que agarrar incluso con la fiscal, porque la fiscal me dice, es que fue un error de su subalterno. Está bien, mi subalterno cometió un error, pero estamos reparando el error, porque hay que aceptar cuando se comete un error. Y a este subalterno se le va a deducir las responsabilidades del caso. Pero usted como fiscal,
y coordinadora de fiscales, y yo como directora del hospital, tenemos la obligación de solventarle al paciente su problema. Que usted no cometió el error ni yo lo cometí, sino que fue un empleado de nosotros, pero tenemos que responderle al paciente. Y la mujer, la fiscal, obviamente cayó a la razón y pudimos intervenir ese paciente. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros con este tema? Que hay mucha vulnerabilidad y estigmatización contra el paciente psiquiátrico, contra el paciente que tiene trastornos mentales. Y en el marco de esa situación, para poder abordar y solucionar esa problemática, tuvimos que crear un comité de derechos humanos para los pacientes del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Porque mire, doctor, y esto, yo en eso sí quiero ser bien enfática, yo no soy enemiga de los sindicatos, yo no soy enemiga de las asociaciones, yo no soy enemiga de los colegios profesionales, pero para mí siempre debe estar primero el paciente. El paciente es el más vulnerable. En los establecimientos de salud, todo el mundo trabaja y vela por los derechos laborales. Ay, los derechos del paciente, ¿quién los ve? Nadie. Entonces creamos ese comité de derechos humanos y es más, ya hemos tenido acercamientos nosotros con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Secretaria de Estado en el despacho de Derechos Humanos, que es el ingeniero Leda García Pagán, porque propusimos nosotros un programa de capacitación o un diplomado en derechos humanos con énfasis en salud, para que el personal de salud de la Secretaría de Salud e inclusive del sector privado conozcan los derechos de los pacientes. No podemos seguir nosotros atropellando a nuestros pacientes con huelgas disfrazadas de asambleas informativas, doctor. Aunque eso nos beneficie salarialmente a nosotros, no podemos hacer eso. Eso no es cristiano, eso no es ético y eso no es humano. Entonces, en ese entendido, nosotros creamos ese comité de derechos humanos para velar por los derechos de los pacientes, sobre todo los más vulnerables. ¿Cómo está algo de lo que acaba de mencionar usted en cuanto al personal? ¿Hay algo que ha sucedido en otros hospitales? No sé cómo está en el suyo. En el suyo, diciendo porque usted está ahí, no nos van a confundir como la exministra, que ni quiera Dios. Pero bueno, en los hospitales hemos visto que hay una gran cantidad de personal en las áreas administrativas, en archivo, en lavandería, en mantenimiento, y hay poco personal que se dedica a la atención directa del paciente, hablando médicos, enfermeras, profesionales como auxiliares, laboratorio, técnicos y microbiólogos, bueno, en rayos X no sé cómo está ahí, y en el caso de el personal técnico para la atención directa del paciente hay poco, pero hay una gran cantidad de personal extranumerario que realmente no se necesita, porque lo que hacen es erogación del presupuesto. ¿Cómo está esa situación en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza? En este entendido, el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza cuenta con una nómina de 282 empleados, de los cuales 260 son empleados permanentes, hay 8 contratos y 14 bajo la modalidad de interinato. De enfermeros y enfermeras profesionales habrá unos 25, entre ellos supervisores, jefes de departamento, jefes de gestión de pacientes, habrán unos 25 licenciados en enfermería y auxiliares tal vez rondan los 80, 90, el otro es personal administrativo. No obstante, nuestro hospital sí necesita más recursos. Es más, somos un hospital de referencia nacional y los empleados que tenemos en realidad son pocos. Y el trabajo se vuelve más una carga laboral un poquito más pesada cuando hay personas que no trabajan, que llevan lamentablemente la mala costumbre de, como yo soy hijo de fulano o de perenceno, o porque como yo soy de la organización tal, yo me voy a mi organización, cumplo con lo de mi organización y dejo tirado lo del hospital. Entonces, nos ha tocado una situación un poco difícil en el hospital, porque nos ha tocado mandar gente a trabajar, entre ellas psiquiatras que tenían 16 hasta 4 o 8 años de no estar dando consulta, ¿verdad?
Tuvimos que mandarlos a dar consulta. Tuvimos que mandarlos a dar consulta. Porque lo que necesita la gente es atención médica, atención clínica, atención psicológica. Y en ese entendido tenemos que fortalecer con recurso humano calificado el hospital. Porque nosotros sabemos que para que algo funcione hay que apostarle al capital humano, al capital intelectual de cualquier empresa, organización o institución. Llámese este hospital, llámese este centro integral de salud, llámese policlínico, llámese unidad de atención primaria en salud. Entonces, en ese entendido, nosotros sí tenemos claro el panorama, con la dificultad, como le expliqué, que hay muy pocos psiquiatras en Honduras y para los psiquiatras no es una oferta muy llamativa el trabajar en los hospitales públicos. Entonces, con este problema nosotros ya tenemos cuáles son las aristas principales y cómo abordarlas. Aquí solo vamos a necesitar un empujoncito del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, para que nos apoye en ese tema. Hay cosas muy importantes y logros muy importantes. Es mi deber hablar de la Mesa de Salud Mental. La Mesa de Salud Mental es una mesa conformada por múltiples profesionales, no solo del nivel central, técnicos normativos de Secretaría de Salud, sino también de otras instituciones e inclusive de otros países que están, y universidades inclusive, que están interesados en colaborar con el tema de salud mental en Honduras. Pero es que no sé si todavía existe o no el programa de salud mental. El programa de salud mental como tal sí existe, pero es que ahorita la Secretaría de Salud ya no le está apostando a la fragmentación del sistema de salud. Bueno, salud mental solo, no, le está apostando prácticamente a ver holísticamente la salud de la población. Y en ese entendido, trabajar con políticas, que son políticas sociales, ¿verdad?, que son políticas de salud, que definitivamente van a tener también, aparte del compromiso político y aparte del contenido técnico normativo, toda la parte de su ejecución que se va a traducir obviamente en el bienestar de la ciudadanía. En ese entendido ya existe un proyecto de política de salud mental que está siendo trabajado desde hace décadas. Una de las personas, varias de las personas que yo conozco que han trabajado en esta política, entre ellas la licenciada Carolina Padilla y la licenciada Ileana, de la Secretaría de Salud, que fueron compañeras mías en nivel central cuando yo fui técnico normativo. Recuerde que actualmente yo salí de Secretaría de Salud por cuestiones de política. O sea, yo soy de los nacionalistas que no estuve en la llanura los 4 años de libre. Yo estuve 16 años en la llanura, doctor. Los 4 de Pepe Lobo, los 8 de Juan Orlando y los 4 de libre. Son 16 años que yo estuve en la llanura, trabajando por mi cuenta. Como médico del servicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero por mi cuenta, porque a mí el Partido Nacional nunca me dio nada. ¿Usted ganó su plaza mediante concurso? Yo gané mi plaza por concurso, no fue por política. Y actualmente sí, fui llamada porque el presidente Narri Juan Afurazabla ha confiado en mis capacidades y ha confiado en mi honestidad y ha dicho, tome, dirija a ese hospital, solucióneme estos problemas. Entonces, en ese entendido, doctor, yo ya tenía compañeros de Secretaría de Salud, amigos que habían sido compañeros míos, y ahorita yo prácticamente soy externa. Yo vengo de fuera de la Secretaría a tratar de enmendar un problema que ha sido crónico en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Y definitivamente debo reconocer la labor de compañeras como Carolina Padilla, como Ileana, que son gente que ha trabajado por esa política de salud mental e inclusive el anteproyecto de ley de salud mental. Y la mesa incluso de salud mental, que está haciendo una labor extraordinaria, porque son gente que está acostumbrada a hacer mucho con poco o con casi nada. Ahora una pregunta en relación a la gestión suya en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Yo le dije casi al inicio del programa que una de las preocupaciones que yo he visto es que ese hospital es vulnerable. Yo, en lo que tengo más o menos de conocimiento, he visto que le han cambiado el techo como en 4 o 5 o más ocasiones, pero solo le sirve una temporada de lluvia porque siempre se mete el agua, porque hacen los trabajos mal hechos, con compañías que no tienen la capacidad. Correcto.
Y eso sucede en todos los otros hospitales, pero estamos hablando del Hospital Sí. Psiquiátrico Mario Mendoza. ¿Ha hablado usted con el presidente antes de que inicie la temporada de lluvia y plantearle este tipo de situaciones? Porque los pacientes psiquiátricos pasan esa dura pena cada vez que hay lluvia, cada vez que hay cambio de clima. Y lo otro que tienen que analizar ahí es, por ejemplo, lo que sucede entre los pacientes, los abusos entre pacientes. Porque son salas que nunca las han querido separar, porque un psiquiatra, uno de los psiquiatras que yo conocí, siempre se opuso. Otros estaban medio a favor y otros decían que no y otros decían que sí. Pero por uno nunca se pudo separar esas salas y nunca entendieron lo que es ver que están violando a una paciente, otro paciente, porque eso se da y con mucha frecuencia. Esas son medidas que también se tienen que tomar técnicamente y aunque uno se oponga, pero no se puede continuar poniendo en riesgo a las pacientes mujeres por cosas que a alguien se le ocurra. En ese entendido voy a explicar un poquito con relación a esto último y después sobre si el presidente tiene conocimiento o no de la situación. En realidad, la segregación de las pacientes y los varones, los pacientes masculinos y las pacientes, las mujeres, la segregación de ellos ya se hizo tiempo atrás. De hecho, se cuentan con dos salas, la sala de varones y la sala de mujeres. Actualmente tenemos un problema que era el que yo le decía, que esta fundación Ayuda en Acción no ha terminado con el proyecto y solo hizo la sala de mujeres. En la sala de mujeres actualmente está funcionando la sala de varones y las pacientes mujeres las tenemos en el Hospital Santa Rosita. Por lo cual nosotros le agradecemos mucho a nuestro colega, a nuestro amigo el doctor Marvin Macedo, porque él nos ha apoyado sustancialmente en este tema. Hoy, y le voy a decir hoy, porque yo estaba pensando, puchi, que el hospital necesita esto, necesita lo otro, necesita lo otro. De hecho, el presidente ha facultado a la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la Secretaría de Salud para que ellos hagan todo el estudio, mapeo y que incluso hagan evaluación de la obra de esta Fundación Ayuda en Acción. Y hoy precisamente llegaron a ese tema, a hacer la evaluación. Entonces, eso en ese aspecto no nos preocupa porque sabemos que lo vamos a abordar a tiempo. Pero yo estaba pensando en algo, no podemos seguir haciendo remiendos. No podemos seguir. Aquí hay una gotera, le voy a poner esta lámina. Mire, nosotros tenemos un servicio de medicina física y rehabilitación, pero no hay rampas para los pacientes. Ya estamos también, obviamente, abordando esa situación. Entonces, porque los pacientes con movilidad reducida, obviamente, tienen problemas para ir a terapias ahí. Entonces, en ese sentido, yo estuve pensando, yo soy una mujer doctor de retos y usted no me conoce de hoy. Usted me conoce desde nuestras luchas en el Frente Unido Universitario Democrático, cuando yo era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Medicina, y usted ya era docente. Y que, por cierto, figurábamos en el Frente Unido. Entonces, yo soy una mujer de retos. A mí los retos no me dan miedo. Las mujeres que somos mujeres de Dios y que creemos en el amor de Dios y que Dios nos dé esa sabiduría para salir adelante, nos planteamos retos y los asumimos. Y de ejemplo, yo tengo, por ejemplo, a Esther, tengo a la misma madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, que asumió el reto más grande que puede tener una mujer, que es traer al mundo el Salvador de todos nosotros, de la humanidad. Entonces, en ese sentido, yo a los retos no le tengo miedo, porque sé que Dios siempre nos abre puertas y nos cierra también las puertas que no quiere que abramos. Y hoy yo me estaba planteando, no tenemos nosotros que estar haciendo remiendos. Tenemos que apostarle a la construcción de un hospital psiquiátrico nuevo. Porque si bien es cierto, los estándares de la psiquiatría internacional actualmente dicen que los pacientes no tienen que ser hospitalizados, que los pacientes tienen que estar con sus familiares. Hay 11.500.000 habitantes aproximadamente en Honduras, pero más de alguno va a necesitar internamiento.
ya sea como paciente agudo o como paciente crónico. Ajá, y los pacientes que tienen enfermedades mentales y que no tienen quien por ellos, ¿a dónde los vamos a ir a meter? ¿A un basurero o les vamos a aplicar la eutanasia? Entonces, hay gente que, el estándar de la psiquiatría dice que ya no se usa en los hospitales. O sea, se reduce la estadía del paciente, así como se debe reducir en cualquier hospital. Para evitar precisamente complicaciones, pero no significa que, es que no tenemos que tener hospitales. Al menos cuando yo tomé ese reto, cuando yo asumí el reto del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, yo me he puesto como meta, doctor, dejar sentado el andamiaje para convertir ese hospital en un Instituto Nacional de Salud Mental. Y no lo digo de la boca para afuera, porque hay muchos directores que han dicho lo mismo. Y yo no soy mujer de palabras, yo soy mujer de acción. Y comprobada y medida. Soy mujer de acción. Y entonces debe dejarlo bien normatizado, escrito. Correcto. Que no suceda como lo que ha sucedido con el dichoso Instituto del Nacional del Diabético. Que para mí es un fracaso completo. Pero bueno, no estamos de ese tema. En otra ocasión hablaremos de eso. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Nos gustaría escuchar sus palabras finales, sus recomendaciones y sus retos hacia el futuro. Bueno, un llamado al presidente de la República y ministro de Salud, don Narri Juan Afura Sabla, a que nos siga apoyando. No lo vamos a defraudar, así como no vamos a defraudar a Honduras. Un llamado también al presidente del Congreso Nacional, el abogado José Tomás Zambrano Molina, para que nos apoye. El hospital necesita de usted. Necesita de usted. Somos un hospital de referencia nacional y tarde o temprano más de alguno necesita de nuestra ayuda. Y por último decirles que el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza abre sus brazos para ustedes. Con amor, con calidad y con calidez, como deben de ser los servicios de salud para la gente que da sus impuestos. Muchas gracias, doctora. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo es sincero. Así y la es. participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.